Estamos en Asuntos Públicos, hoy estamos analizando los problemas urbanos, particularmente de la Ciudad de Buenos Aires, en vista de las decisiones políticas de estos días, con Fabio Ketlas, que es investigador y docente de la Universidad Tecnológica Nacional y consultor en planificación urbana. Y Silvia, vos que sos una ciclista entusiasta, uno de los grandes temas de Buenos Aires es bicisendas sí, bicisendas no. Yo tengo posición tomada, Bueno. bicisendas sí y mucho más. Ajá. Pero me gustaría saber la posición del experto, de Fabio. Cambiar una cultura es difícil, pero tomar la decisión de cambiar una cultura negativa debe ser apoyada por la sociedad aunque cueste. Hace 5 años atrás parecía ridículo que en los lugares cerrados de Buenos Aires una persona prendiera un cigarrillo y tuviera que retirarse. Es más, a los que no fumábamos nos resultaba incómodo decirle, señor, me molesta el cigarrillo. Y una ley que consagró un estado de cosas, porque una ley que vino después de 30 o 40 años de maduración, de que evidentemente el humo en los lugares cerrados es malo para el fumador pasivo, etcétera, etcétera, estableció un poco de orden al respecto. Con la bicicleta pasa lo mismo. Nosotros todavía en nuestra cabeza ubicamos a la bicicleta en un lugar lúdico. La bicicleta no es tratada, no es pensada, no es significada como un medio de transporte. Un medio de transporte complementario, pero un medio de transporte al fin. Por supuesto que, porque te lo dicen los taxistas, lo vemos a diario, las bicisendas son subutilizadas aún en la Ciudad de Buenos Aires. Pero de verdad que en las ciudades donde se instaló la bicicenda y no había una gran tradición, se pasaron 2 o 3 o 4 años hasta que la bicicenda tuvo una utilización. Pero un día hay que empezar. Claro que establecer, ampliar la bicicenda, generar una cultura, hablar con los chicos del secundario para que el padre no los lleve más en auto y vayan en bici, decirle a las amas de casa que las distancias de menos de 1 kilómetro la pueden hacer en bici, etcétera, nos va a llevar un tiempo, propaganda, estímulo, etcétera, y entender que la bicicenda sola no es la resolución del problema de la movilidad urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Se precisa una política de movilidad urbana que incluya la bicicenda. E incluir la bicicenda suma y complejiza, porque la bicicenda en definitiva es el reconocimiento en la ecología de la movilidad de un sujeto. Porque el día anterior había gente que quería andar en bicicleta antes de que exista la bicicenda y no sabía cómo hacerlo. Le hemos reconocido derechos a una parte de la sociedad que hasta ese momento no los podía materializar. Pero tenemos que resolver el estacionamiento, porque hay algo que es legítimo. Cuando un taxista te dice, me queda una sola mano, porque esta mano me estaciona y esta mano queda la bicicenda y me queda una sola mano, y es verdad. Ahora, la Ciudad de Buenos Aires tiene que tener una política seria de estacionamiento, no solo con la mano opuesta a la bicicenda. Debe ser la única ciudad del mundo que no tiene un tratamiento de esta dimensión serio, la carga y la descarga. Claro, y los derechos de 40.000 o 30.000 camioneros no están por arriba de los derechos de 13 millones de usuarios de la ciudad. Entonces, la pregunta del millón, no tenemos resuelta adecuadamente la carga y la descarga. Dejamos estacionar en la contramano la bicicenda nos va a molestar necesariamente. Ahora bien, hay que pensar la movilidad urbana, que es pensar la ciudad. Porque la gente, ahí influyen en la movilidad 3 cuestiones a corto plazo, ¿no? A largo plazo diría Keynes, ¿no? Pero a corto plazo. 2 de ellas son constantes. Digamos, el ancho del viario es constante, el ancho de la calle tiene lo que tiene. No lo puedo estirar de hoy para mañana o angostar o acrecentar, ¿no? La cantidad de gente que se mueve es una constante. La gente no va a dejar de ir a trabajar porque hay mucho tránsito, ni dejar de ir a visitar a la novia, ni dejar de ir al odontólogo porque hay mucho tránsito. Lo único que es variable es cómo se mueve. Puede ir caminando y ocupar 20 centímetros cuadrados, ir en bicicleta y ocupar 1 metro cuadrado, ir en un auto y ocupar 8 metros cuadrados, ir en transporte público y volver a ocupar 1 metro cuadrado. O sea, tengo 2 constantes y una variable. El gobierno tiene que operar rápidamente sobre la variable a corto plazo, en cómo se mueve, generando facilidades para que la gente del transporte privado pase al público, de ir en auto a la bicicleta, en las cortas distancias camine, etc. Ahora, sobre todo eso opera la seguridad, la iluminación, un montón de cosas sobre la variable movilidad. La sensación que uno tiene es que el gobierno de la ciudad, aún en las buenas ideas como la bicicleta, toma algo que está de moda en el mundo y que es bueno y lo instala. Se precisa hacer un programa de movilidad urbana serio. La ciudad y la nación, porque por supuesto la ciudad, no solo la ciudad en términos de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, sino la ciudad en términos de ciudad metropolitana, ¿no? Sí, esto que vos planteas, ¿no? Porque el tema de la movilidad, del transporte, la bicicleta se
combinaría también en otras ciudades como Ámsterdam, que es un paradigma del uso de la bicicleta, tienen ciertamente una combinación con transporte público eficiente, donde el desestímulo al uso del transporte automotor parece bastante distinto de aquí, donde el transporte individual tiene un prestigio social muy fuerte. Bueno, ese es sobre el punto, o sea, tiene que ser cool ir en bicicleta, digamos, ¿no? Porque claramente en América Latina, sobre todo en América Latina, el auto no es solo un medio de transporte. Digamos, es un lugar de reconocimiento social, bueno, uno hace falta ver solo la publicidad de auto y se da cuenta. Y en el auto pasa lo mismo que pasa en cualquier cosa. Hay un uso racional y un uso irracional del auto. Como hay un uso racional de la PC y un uso irracional de la PC, como hay un uso racional del cuchillo con el que como y un uso irracional. Usar el auto por 700 metros, por 800 metros es un uso irracional del auto. Yo no tengo nada contra el auto, que en sí mismo como artificio reúne toda una cantidad de valores, digamos, la intimidad, la autonomía, etcétera, muy significativos de la vida social actual. Pero hay un uso irracional del auto. Entonces, la pérdida de calidad... Buenos Aires está frente a un dilema, porque tiene un transporte público muy barato en este momento, extremadamente barato, y la opción de transporte público, claramente en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de ahora tiene que mejorar la calidad. En términos de costo, debemos ser uno de los lugares más baratos del mundo. Ahora tiene que, así como dije, tiene que ser cool usar bicicleta, tiene que ser un lugar natural, como pasa en las grandes capitales europeas, ir en transporte público. No esa sensación de que el transporte público es el transporte de pobres y el transporte de pertenencia social y de distinción es el transporte privado, porque ahí no podemos resolver más la ciudad. Está bien, parece que son problemas serios los que está planteando Fabio. Ahora me parece que la buena noticia es que tienen solución, y vos has estudiado casos de ciudades como Barcelona, entiendo Medellín en Colombia, Curitiba en Brasil, que son casos reconocidos internacionalmente como de reformas urbanas exitosas, ¿es así? Y en todo caso, ¿cuánto tiempo lleva hacer esto? ¿Qué requisitos tiene? No tiene solución Nesquik, ¿no? Tipo que batimos y sale. Claro. Pero tiene trabajosas, más que decir tiene solución, que quizás sería una ligereza, como si uno tuviera la solución. Yo siempre le digo a mi esposa que me hace, esto algún día se puede solucionar, es su frase recurrente. Y yo le digo, no existió el plan metropolitano primera fase 1970 que fracasó, el plan metropolitano 1980 que fracasó. O sea, no lo hemos intentado, no sabemos si lo podemos arreglar o no. No hemos tenido una política de orden metropolitano para la movilidad, para la oferta pública sanitaria, para la oferta educativa, etcétera, etcétera. A mí me gustaría dialogar, por ejemplo, con el gobernador Scioli, cuando en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires se dice el 13% o el 12% de la matrícula educativa primaria y secundaria la ocupan alumnos que vienen de la provincia de Buenos Aires. Hay una cuestión, ¿por qué vienen? O no hay vacantes, hay un problema de calidad. Y si hay un problema de calidad es muy severo, ¿no? Cuestionarse cómo es que hay una calidad diferencial a 300 metros. Entonces, y el chico que vive a 1500 metros, entonces tiene que soportar la calidad diferencial negativa porque no puede cruzar la General Paz. Entonces, este debate en términos de programa metropolitano no ha sido dado. Y para no caer en una versión populista de que los planificadores podemos arreglar todo, la verdad es que para darse hay que hacer fuertemente dos discusiones. Una es la discusión fiscal, claramente, ¿no? Porque un Estado que funcione mejor y una ciudad que funcione mejor es más cara, ¿no? Dejar hacer tiene que ver con también no asumir la discusión fiscal de la reconversión de la ciudad. Ahora, puede ser un cuello de botella tremendo para el salto que la economía del área metropolitana requiere para entrar a la economía del conocimiento. O sea, no tenemos resueltos estos temas de cohesión, de inclusión, de seguridad, etcétera, vamos a tener menos radicación de actividades económicas sofisticadas, menos empleo de calidad, etcétera, etcétera. Uno es la discusión fiscal y la otra es la calidad de Estado que queremos tener. ¿Qué significa la discusión fiscal? ¿Vos qué plantearías? Voy a poner el caso del cual hablamos en off, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, yo tengo un pequeño departamento en el barrio de Almagro que pago de ABL, del impuesto territorial, el 0,03% de su valor en términos anuales. Eso es más o menos un tercio de las ciudades que a mí me gustan y funcionan, como diríamos así, cuando yo voy, la gente en términos de su valor inmobiliario paga 3 veces más que yo. Por supuesto que tendría que ser un mago el alcalde para obtener los mismos resultados con un tercio de los recursos. Ni Macri, ni Filmus, ni Pino, ni ninguno lo puede hacer. Ahora, alguno de ellos tiene que animarse a decirle a la clase media porteña que es más barato pagar un poco más de ABL y que la escuela pública tenga calidad, que el sistema sanitario tenga calidad,
y porque la cohesión también genera bienes públicos y externalidades positivas. Claro. Entonces, pero nosotros hemos caído lamentablemente, así como esto está muy estudiado en relación a los Estados Unidos y el discurso de los fanáticos republicanos contra los impuestos, en una especie de populismo mercadista. Nadie puede decirle a la sociedad que hay que aumentar los impuestos, aunque eso sea en beneficio de la propia sociedad. Y entonces, la ciudad de Buenos Aires, por eso no puede sostener su stock infraestructural. Está claro, la construimos cuando éramos muy ricos, porque esta es una ciudad rica, tiene cosas maravillosas, pero sostener esta ciudad rica tiene un costo. Y hoy, que la economía argentina, ¿no?, con sus idas y vueltas está bien, el producto crece, es el momento, debería haber sido el momento para discutir esta nueva asignación de recursos para construir bienes públicos y calidad de vida. Nos quedan 2 minutos, Mabel. La última pregunta que le harías a Fabio. Claro, ¿cómo es justamente cómo ves vos la desaparición de estos temas en este contexto de campaña? Tenemos elecciones el domingo y no sabemos todavía por qué este tipo de cuestiones no se discutieron. Bueno, yo creo que Buenos Aires, la población, siempre asume la agenda nacional como su agenda prioritaria, ¿no? Compra los diarios nacionales, entonces sus primeros temas son los temas nacionales, llámese el juzgamiento de la represión ilegal, la inflación, el posicionamiento frente al conflicto árabe-israelí o lo que fuera. Hay una cosa que es una cosa positiva en un sentido de la cultura de clase media, de personas que tienen mundanidad y que lo cotidiano, etcétera, etcétera, lo leerían como algo secundario. Yo, no solo porque es mi trabajo, sino porque creo que es así, porque creo que en la discusión de lo local, la ideología puede medirse también, en metros cuadrados de espacio público por habitante, en tiempo en que tardan las atenciones médicas, etc. Y muchas veces le rehusamos porque esa concritud nos alarma, ¿no? Esa concritud nos genera una adrenalina negativa. Por ejemplo, se ha puesto, yo no pertenezco al gobierno de la ciudad, pero se ha puesto en discusión la cuestión del sur, el sur. De verdad que la ciudad le ha dado la espalda al sur mucho tiempo y que el sur está subinvertido y que merece de verdad una política de equidad y de cohesión decidida. Pero no es que en estos 4 años no se ha hecho nada en el sur, también eso es una mentira. Entonces, la inversión de la avenida Patricios, y a mí me gustaría ver cómo funcionan las mesas electorales sobre la avenida Patricios, que se hizo una inversión fenomenal, la reconversión de barracas, etc. Probablemente habría necesidad, lo afirmo categóricamente, de hacer muchas más cosas en el sur. Pero a mí me gustaría discutir estas plataformas ideológicas en términos de inversión por habitante con concretud. En tal distrito, ¿cuánta plata invertimos? ¿Cuántos centros culturales hicimos? ¿Qué servicios públicos tenemos? ¿Cómo se subinvirtió en algunas áreas como educación, que no se invirtió? Claramente. Problemas en las escuelas por no invertir. Entonces, esta agenda vacua y un poco vaporosa de los grandes temas nos aleja y creemos que no es ideológico discutir en términos concretos, y yo digo, la agenda urbana requiere ser recuperada por la propia ciudadanía. Bueno, lástima que no hayan estado presentes estos temas, pero bueno, será para las próximas elecciones, no sé, ¿no? Pero por lo menos en algún momento, como dice Fabio, va a haber que empezar a discutirlas. Bueno, Fabio Ketlas, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y plantear estos temas tan interesantes, y a ustedes por acompañarnos. Hasta el jueves que viene.